Cordial saludo. Mi nombre es Ana Carlota Restrepo Hernández y en esta oportunidad presentaré una reflexión sobre el aprendizaje ubicuo, tomando como punto de partida el documental La Educación Prohibida. Una reflexión a partir del documental La Educación Prohibida de la lectiva Aprendizaje Ubicuo, Universidad Iberoamericana de Colombia. El propósito de esta, exposición es poder analizar cómo las transformaciones sociales y tecnológicas han modificado la forma de que comprendemos el aprendizaje y cómo esas perspectivas, pues nos invitan a replantearnos el papel que nosotros como docentes, como escuela y también como estudiantes llevamos dentro de los procesos educativos. Esta, pues, es la ficha técnica del documental. A continuación, tenemos en cuenta que este documental llamado La Educación Prohibida fue dirigida por Germán Don. Es una producción argentina estrenada en el año 2012 que dura aproximadamente unos 145 minutos. Este documental reúne diferentes voces, ¿no? De docentes, pedagogos, investigadores y estudiantes de diferentes países que hay que tenerlo en cuenta para ese propósito, ¿no? El que les mencionaba al inicio, que es poder cuestionarnos ese modelo educativo tradicional y poder promover una reflexión a partir de nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, más que ofrecer pues como diferentes alternativas o definitivas sobre qué es la educación, sobre conceptos. El documental nos invita a nosotros a pensar críticamente sobre el papel que tenemos como educadores y sobre todo la educación actual, que nos plantea la necesidad de construir nuevos aprendizajes y nuevos horizontes más flexibles, participativos y sobre todo inclusivos. ¿Qué es el aprendizaje? Partimos que en el documental nos hablaba que ese aprendizaje es como un proceso permanente donde se construye el conocimiento, que surge a partir de una experiencia, ¿cierto? De la interacción con otras personas, de la relación constante que tenemos con el mundo, ¿no? En ese sentido, pues, aprender no solamente a memorizar un concepto, sino que es comprender, evaluar, interpretar, analizar y sobre todo aplicar esos conceptos en situaciones reales que muchas veces le cuesta a los estudiantes. Desde esa perspectiva, el estudiante ya deja de ser ese receptor de conocimientos como lo teníamos antes, pasivo en la educación y se convierte en el protagonista de su propia experiencia. Sí, de su propio aprendizaje. Entonces, esta evidente transformación que va teniendo la educación, ¿cierto? Es importante frente a ese proceso tradicional que conocemos en el aula, ¿no? Donde el docente pues era considerado solo la única fuente de conocimiento. Y no es así, miren, hablamos de la experiencia que construye un significado, pero no un significado como el que solíamos conocer, sino desde una participación, desde una reflexión que promueve una transformación en el aula. Por otro lado, tenemos que enseñar versus educar, ¿no? Que es cómo podemos reflexionar desde esa naturaleza del aprendizaje. Considero que esas tres características que son fundamentales para el aprendizaje, ¿no? Que es continuo, porque durante todo el proceso, durante toda la vida, eh, hablamos de enseñar, ¿no? De educar, pero también hablamos de que es social, porque se construye mediante la interacción con el otro. Y es contextual, porque si no tenemos un contexto, no tenemos una experiencia, ¿listo? Y si no tenemos una experiencia, un escenario donde se desarrolla, pues no vamos a transformar, ¿listo? En este punto también es importante, ¿no? Hablamos de que enseñar es transmitir conocimientos, transmitir contenidos, información, explicar. Sí, podríamos situarnos que enseñar viene mucho más atrás, pero actualmente ya no podemos hablar de enseñar, hablamos de educar. ¿Qué es educar? Tenemos que formar integralmente en qué, en valores, en desarrollo humano y sobre todo en acompañar. Listo, desde una perspectiva pedagógica, enseñar constituye esa parte esencial. Sin embargo, educar representa un proceso mucho más amplio que busca el desarrollo humano, del ser humano, valga la redundancia. La enseñanza hace parte de la educación, pero educar implica formar personas. ¿Puede haber educación sin escuela? No sé, cuando hablamos de educación siempre hacemos como ese paralelo con la escuela, ¿no? Pero ya hablamos de que no solamente se aprende en la escuela, sino que es un conjunto, ¿no? Un conjunto de procesos cuando
tenemos a la familia, ¿no? Que es la base fundamental, el pilar. Tenemos la comunidad, que es tan importante y que esa comunidad es la que me va a generar esas experiencias, ¿sí? A través de la escuela, pero también hablamos de una cultura que también es importante dentro de este proceso de enseñanza. Y sobre todo, yo creo que hoy en día es súper importante la tecnología, ¿no? Entonces, el documental nos plantea esos interrogantes, si puede existir la educación sin la escuela, ¿no? Yo creería que sí. Hoy en día la educación puede existir sin en la escuela como la conocemos, ¿no? Ese proceso, ese lugar donde vamos a aprender, ¿no? Porque realmente aprendemos en cualquier escenario. La familia, la comunidad, los espacios culturales, como lo acaba de decir, el entorno laboral. Nosotros, dentro de nuestras experiencias cotidianas, también aprendemos, ¿sí? Sin embargo, esto no significa que deje de ser necesario. La escuela es necesaria. Sí, la educación es necesaria dentro de una institución que cumpla ese papel para esa transformación, esa inclusión, esa formación ciudadana, ¿cierto? Ese desarrollo de competencias. Lo que realmente cambiaría en este momento, es que la escuela deje de ser el único lugar para que se dé el aprendizaje. Eso sí es lo más importante. Ahora sí, ¿qué es el aprendizaje ubicuo? Las ideas expuestas que hemos mencionado, pues ya en las diapositivas anteriores, directamente están basadas con el aprendizaje ubicuo. Según Nicolás Burbules, el aprendizaje ubicuo hace referencia a la posibilidad de aprender en cualquier contexto, ¿ok? Desde cualquier lugar, desde cualquier perspectiva, a través de recursos tecnológicos, a través de contextos que nos permiten interactuar entre sí. Gracias a los dispositivos, pues hoy podemos realizar ese aprendizaje, ¿no? A través de las plataformas virtuales, tenemos un acceso permanente. Los estudiantes pueden continuar aprendiendo, claro que sí, fuera del aula. Los estudiantes no necesitan estar en un aula para aprender, pero sí necesitan el aula, como hablábamos ahorita, para transformar, ¿no? para, para, para hacer algo diferente. Entonces, los estudiantes pueden continuar aprendiendo. No obstante, yo considero que es importante aclarar que la tecnología por sí sola no va a producir el aprendizaje, ¿no? Su verdadero potencial depende de ese uso pedagógico que haga el docente, porque aquí el docente también cumple un papel importante, ¿no? Que es ese que diseña esas estrategias significativas, que promueve una participación activa, que favorece la construcción del conocimiento. Entonces, por esa razón, el aprendizaje ubicuo representa mucho más allá que aprender a través de herramientas digitales, ¿no? Sino es una nueva manera de aprender, de cómo, del cuándo, del dónde, va mucho más allá de lo que creemos, ¿no? Entonces, miren que el aprendizaje ubicuo se da en cualquier espacio, en cualquier contexto, con cualquier persona, mediante múltiples recursos y desde cualquier lugar. Entonces, ahora tenemos una relación entre aprendizaje y ubicuidad. ¿Listo? Cuando este mapa conceptual que les estoy mostrando a continuación sintetiza la relación entre los principales elementos básicos del aprendizaje ubicuo, ¿no? En primer lugar, observamos que el aprendizaje se constituye como un proceso fundamental mediante el cual las personas, ¿cierto? Constituyen conocimiento a partir de una experiencia de la situación en el entorno, para que finalmente se dé la ubicuidad que amplía las posibilidades, ¿no? Amplía las posibilidades del aprendizaje, porque puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de diferentes tecnologías. Y tenemos la pedagogía, que es esa que va a orientar, va a diseñar, va a dar nuevos recursos y va a facilitar nuevos contextos disponibles. Eh, Aquí tenemos también cuál es desde ese aprendizaje, desde esa ubicuidad, ¿no? Que relaciona también conceptos claves como la flexibilidad, la inclusión, la colaboración, la innovación. Tenemos también unos actores fundamentales, ¿no? Ya el docente, el estudiante, la familia, la institución y la tecnología, porque no nos podemos quedar simplemente con el estudiante y el docente como lo conocíamos en años anteriores. ¿Cuál es ese resultado de ese aprendizaje ubicuo? Nos genera estudiantes autónomos, ¿sí? Con un rol más responsable, un aprendizaje permanente porque ocurre a lo largo de la vida y una conexión con el entorno, ¿sí? Es importante que se desarrolle como esa conexión entre la vida, entre la realidad y la sociedad y sobre todo ese desarrollo integral que favorece esas competencias para finalmente realizar una transformación capaz de responder a las sociedades contemporáneas.
Aquí lo que les decía hace rato, ¿no? Tenemos que los actores del aprendizaje ubicuo no son solamente el docente y el estudiante como lo conocíamos o la institución, ¿no? Sino que es un conjunto de personas que están ahí, un conjunto de procesos, ¿no? Tenemos el docente, que es ese que acompaña, que orienta, que diseña experiencias de aprendizajes para que el estudiante deje de tener un papel ahí. Sí, o sea, pasivo y se convierta en un estudiante activo que a través de una institución que nos crea esas condiciones necesarias para el aprendizaje, en compañía de mi familia y de mi comunidad y de la tecnología, logre generar un ambiente más participativo y colaborativo. Finalmente, pues quiero plantearles una reflexión, que es que el aprendizaje ocurre durante toda la vida, ¿no? Como lo decía el documental, el aprendizaje no es estático. El aprendizaje no se queda ahí, el ser humano constantemente está aprendiendo. Surge la necesidad del aprendizaje, ¿no? Que la tecnología amplía esas oportunidades de aprendizaje, que el docente actúa como mediador del conocimiento, ya no como ese que promueve o da, o venga, solo yo sé, no, ya no. Y que la educación debe responder a diversas necesidades de acuerdo a la sociedad actual. Entonces, ese es el papel del aprendizaje ubicuo, que nos invita a comprender que aprender ya no depende exclusivamente de un aula, ¿no? Sino que tiene otras experiencias a través de otros contextos, a través de otros lugares. Eh, Considero que la educación prohibida de este documental me ha abierto a mí nuevas posibilidades de aprendizaje, ¿no? De mirar allá, de representar el sentido de la educación del siglo XXI. Nos recuerda que aprender no depende exclusivamente de asistir a un aula, sino de la capacidad de aprovechar esos espacios, esos contextos y esas nuevas oportunidades de aprendizaje. Finalmente, pienso que el mayor desafío no consiste únicamente en incorporar herramientas digitales, ¿no? Sino que tenemos que transformar esas prácticas pedagógicas para que los estudiantes puedan desarrollar autonomía, para que puedan generar pensamiento crítico y realmente un aprendizaje significativo. Esta película no acaba, sino que se incorpora a un nuevo protagonista. ¿Eres tú el nuevo protagonista de esta historia?